Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En este vídeo vamos a continuar haciendo marcapáginas, así con forma de animales aplastados, y vamos a empezar haciendo este monito, que solamente necesita cuatro colores, un color beige, uno marrón, blanco y rojo, y aquí en la nariz y en las cejas, que no sé si lo podéis ver, he utilizado un poquito de hilo negro, que ahora os voy a enseñar todos los materiales que necesitamos para él y empezamos. Pues los colores que necesitamos para hacer este marcapáginas con forma de mono es el color beige, es un beige un poquito oscuro. Este es de la línea de Katia de Capri y es el número 82126. Esto os lo digo por si queréis haceros una idea de cómo es el color y tenéis opción de verlo en persona, pues así os hacéis una idea de cuál es. Pero bueno, es un beige oscuro, podéis usar lo que queráis. Luego, un color marrón o café. Este es de Anchor y es el número 162. El color número 162. Luego un rojo, que esto no tengo el número, ya se me ha perdido la etiqueta, pero es un rojo normal. Un blanco, también normal. Y aquí tengo un hilo negro, que es el que os digo que he utilizado para ponerle las cejas y para poner un poquito la nariz. Es un hilo... Ahí, a ver... Es hilo de la marca Valeria di Roma de número 8, ¿vale? Grosor número 8, un hilo de bordar. Este hilo es todo de algodón y es de 1 milímetro de grosor y lo voy a tejer con un ganchillo de 1,75, ¿vale? Entonces el hilo de 1 milímetro y el ganchillo de 1,75 para que quede de este tamaño, que ahora os voy a decir ya cuánto mide. De largo mide, incluyendo la cola y hasta la cara, 22 centímetros, ¿vale? Luego esto en largo le podéis hacer vosotros las vueltas que queráis, pero más o menos para que sepáis, este mide 22 centímetros y de ancho, este es un pelín más grande que el ratón, para los que lo hayáis hecho, el ratón, así os hacéis una idea. Este de ancho, lo que es la cabeza, son como 7 centímetros, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo es el marcapáginas. Ya de por aquí es un poquito más estrecho, que son 4 centímetros y medio. Pero la cara redondita, ¿vale? Es un poquito más grande que el ratón, lo que es la cabeza, y así os hacéis una idea. Luego, otros materiales que también vamos a necesitar es una aguja lanera para esconder las hebras y para coser pues los ojos o las orejas, en el caso de que los vayáis a coser, si no también lo podéis pegar. Necesitamos unas tijeras, un marcador de vueltas y un poquito de relleno sintético solo para la zona de la cabeza y de los ojos, el resto no lleva relleno. Y luego necesitamos también una poquita de pintura acrílica negra o un marcador negro permanente para hacerle estos puntos aquí en el medio de los ojitos, ahí donde está el anillo mágico. Y bueno, pues estos son todos los materiales que necesitamos y vamos a empezar. Vamos a comenzar haciendo primero la lengua. Entonces, para ello, con el color rojo, vamos a levantar 15 cadenas. Después de levantar las 15 cadenas, vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada cadena. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer 2 aumentos, un aumento en cada cadena. Ahí tenemos el primer aumento. Y en la siguiente cadena, el siguiente aumento. Ahora saltamos 3 cadenas. 1, 2 y 3, saltamos. Y en la cuarta vamos a hacer un punto bajo. Y ya vamos a continuar hasta el final haciendo un punto bajo en cada cadena, que son 5 cadenas. Ahí tengo 3, 4 y 5. Aquí hacemos una cadena y ya podemos cortar.
dejemos bastante hebra, tanto de un lado como de otro, para después atarlo dentro de la boquita, ¿vale? Para poder atarlo por el otro lado. Y así estaría hecha la lengua. La vamos a dejar aquí en espera y vamos a comenzar haciendo la cabeza del mono. Con el color marrón más oscuro, con el marroncito, vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos el anillo y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, un aumento en cada punto. Aquí tengo el primer punto y en ese mismo hago otro, ahí tengo un aumento. Vamos a marcar el primero. En el siguiente otro aumento. En el siguiente otro. Al final de la vuelta número 2 terminamos con 12 puntos. Ahora en la vuelta 3, 4 y 5 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. En el último punto de la vuelta número 5 vamos a cambiar ya al color beige clarito. Entonces aquí en el punto número 12 lo cerramos con el color beige clarito. Ahí vamos a apretar. Y en la vuelta número 6 vamos a hacer 12 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Entonces aquí en el primer punto vamos ya escondiendo estas dos hebras. Ahí en el primer punto hacemos un aumento, ya con el color beige clarito, que es el que hemos cambiado. En el siguiente otro aumento. Y así vamos haciendo alrededor de la vuelta 12 aumentos y terminamos la vuelta número 6 con 24 puntos. En la vuelta número 7 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos. Aquí marcamos el primero. Dos. Y 3, y después de los 3 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Repetimos esto 5 veces más, 3 puntos bajos y un aumento, y terminamos la vuelta con 30 puntos. Ahora en la vuelta número 8 vamos a meter para adentro este color marroncito, ¿vale? Vamos a darle la vuelta solamente a este color marrón. Vamos a meter esta parte para adentro, que será la parte de la boca. Ahí le damos la vuelta y seguimos tejiendo por esta parte de aquí normal, ¿vale? Esto lo iremos tejiendo así hacia atrás y esto que queda dentro es la parte de la boca. Entonces ahora en la vuelta número 8 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos, uno en cada punto. Ahí tengo el primero, lo marcamos. Dos y 3. Después de los 3 puntos bajos vamos a hacer 5 aumentos, un aumento en cada punto. Entonces aquí un aumento, en el siguiente otro aumento, van 2, en el siguiente otro, van 3, otro, son 4 y otro, son 5.
Después de los 5 aumentos vamos a hacer 14 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4. Después de los 14 puntos bajos volvemos a hacer 5 aumentos, uno en cada punto. Ahí hacemos el primero, en el siguiente otro, van 2, 3, 4 y 5. Y después de los 5 aumentos vamos a terminar la vuelta con 3 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2 y 3. Y terminamos esta vuelta número 8 con 40 puntos. Ahora desde la vuelta número 9 hasta la vuelta número 13 vamos a hacer un punto en cada punto de los 40. Al final de la vuelta número 13 vamos a cambiar ya al color marrón y en la 14 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y después de esos 3 puntos bajos hacemos un aumento. Voy aquí a marcar el primero. Un aumento. Repetimos durante 10 veces lo de 3 puntos bajos y un aumento, 10 veces contando con esta, quedarían 9 veces más hasta el final de la vuelta, y al final de la vuelta número 14 tendremos 50 puntos. Ahora desde la vuelta número 15 hasta la número 19 vamos a hacer un punto en cada punto de los 50 que tenemos. Después de la vuelta número 19 le colocáis ya la lengua. La tenéis que colocar, la metemos ahí dentro y la colocáis aquí detrás, la pasáis por un punto, ahí, y por el punto de al lado y hacéis un nudo y esto pues ya lo dejáis ahí dentro porque luego cuando rellenemos la cabeza no se va a notar. Y tenéis que fijaros que aquí tenemos un cambio de color, ¿vale? Donde estamos empezando las rondas tenemos un cambio de color y se nota un poco. Entonces, esta parte de aquí va a ser la parte de debajo, la que quede así. Entonces tenéis que colocar la lengua recta hacia la parte de debajo, ¿vale? Que no se os vaya a quedar la lengua así de lado o tal, ¿vale? Cuando la metáis ahí y hagáis el nudito, que quede recta hacia aquí, hacia el cambio de color, porque esta va a ser la parte de debajo y entonces quedará rectita así la lengua. Y ahora vamos a continuar en la vuelta número 20, quitamos el marcador y vamos a empezar haciendo 12 puntos bajos, uno en cada punto, ahí hacemos el primero, vamos a marcar, dos. Después de los 12 puntos bajos hacemos una disminución. Ahora vamos a hacer 22 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 22 puntos bajos hacemos una disminución y ahora vamos a hacer 12 puntos bajos, uno en cada punto, que son los que quedan para terminar la vuelta. Y al final de la vuelta número 20 terminaremos con 48 puntos. Ahora en la vuelta número 21 vamos a hacer un punto y lo marcamos. Y seguimos haciendo 5 más, en total 6 puntos bajos. Van 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Y después de los 6 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 6 puntos bajos y una disminución y tendremos en esta vuelta número 21 42 puntos. En la vuelta número 22 vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos,
Voy a marcar este primero. 2, 3, 4 y 5, y después de los 5 puntos bajos hacemos una disminución. Vamos a repetir 5 veces más lo de 5 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con 36 puntos. En la vuelta número 23 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4, y después de los 4 puntos bajos hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 4 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con 30 puntos. En la vuelta número 24 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. 3 puntos bajos y a continuación de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 3 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con 24 puntos. Después de esta vuelta ya le metéis el relleno y tener cuidado aquí que no se os salga esta pieza hacia afuera, ¿vale? Vais metiendo el relleno alrededor, pero dejáis esta piecita hacia adentro que es la boquita. Y ahora en la vuelta número 25 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos. Aquí hacemos uno, en el siguiente otro, y a continuación de los 2 puntos bajos hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 2 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con 18 puntos. Después de esta vuelta número 25 ya vamos a cerrar la cabeza así, uniendo un lado y el otro, pero la vamos a cerrar teniendo en cuenta que la lengua tiene que quedar así aplastadita hasta para arriba, que este es el cambio de color que está abajo. Entonces la parte de arriba bonita sería esta. Vamos a empezar a cerrarla así, con esta postura, ¿vale? Así cerraríamos y así quedaría la parte de arriba de la cabeza. Entonces, desde este punto que nos encontramos, vamos a ir recorriendo puntos alrededor hasta que lleguemos aquí, a esta esquina de este lateral. Vosotros apretáis la cabecita así, más o menos así, dejando la parte de la lengua de arriba, dejándola planita, así hacia donde vayáis a cerrar, y ahí vamos a poner un marcador en la esquinita que estéis doblando, ahí, que es ahí donde vamos a empezar a cerrar para que quede así planita. Y ahora, desde aquí, que estamos tejiendo, vamos a ir recorriendo los puntos hasta que lleguemos al marcador. Entonces, en mi caso, pues son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Cada uno, como tejemos de distinta presión, pues pueden ser más o pueden ser menos. Por eso os digo que mejor uséis un marcador, dobláis así bien la cabecita y usáis un marcador para que os quede justo en el lado donde vamos a empezar a cerrar y quede bien recto el marcapáginas, que no nos quede la lengua ladeada. Ahí vamos a recorrer los puntos hasta llegar al marcador. Y hasta aquí. Quito el marcador y donde estaba voy a hacer el último punto, porque esa es la esquinita y también cuenta. Vale. Y ahora vamos a empezar a cerrar, uniendo un lado y el otro lado, cerrando un punto de aquí y un punto de allí con un punto bajo. Y tenemos que conseguir un total de 9 puntos. ¿Vale? Yo sé que no cuadra, las cuentas de aquí y de aquí, que no cuadran 9 puntos, pero los vamos a sacar. Así que cogemos el primer punto de aquí y nos vamos un punto del otro lado. Ahí hacemos un punto bajo,
tenemos el primero. En el siguiente punto de aquí nos unimos con el siguiente punto de allí y ya tenemos 2. Hacemos lo mismo, un punto de aquí y un punto de allí, ya tenemos 3. Un punto de aquí y un punto del otro lado, ya tenemos 4. Uno de aquí y otro del otro lado son 5. Este de aquí y este del otro lado son 6. Este con el del otro lado son 7. Y en este último punto hacemos 8. Y ahora aquí en esta esquinita que no hay punto, igualmente nos metemos y hacemos un último punto, que son 9, para que quede bien rectito el tejido, para que quede bien llevado hacia las esquinitas. Las cuentas no salen porque hay 18 puntos. Entonces, como hay 18 puntos en total, al doblarlo se perdería un punto de aquí, se perdería un punto del otro lado y en el medio solamente quedarían 7 puntos y estamos sacando 9. Entonces, lo tengo en cuenta, yo lo sé. Vosotros ir tejiendo, sacáis los 7 puntos y luego aquí en el final, como si tenéis que hacer 2 en el mismo sitio, no pasa nada. El caso es que vosotros saquéis 9 puntos. Ahora, en la siguiente vuelta, que es la número 27, vamos a hacer una cadena, giramos el tejido y en este primer punto vamos a hacer un aumento. Ahí nos metemos y hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, uno en cada punto. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el último punto vuelvo a hacer un aumento. Terminamos esta vuelta con 11 puntos. Hacemos una cadena de nuevo, volvemos a girar el tejido y en la vuelta número 28 comenzamos de nuevo haciendo un aumento. Ahora vamos a hacer 9 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en el último punto hacemos un aumento. Terminamos la vuelta con 13 puntos. Giramos, hacemos una cadena, giramos el tejido y ahora esto lo vamos a repetir. Desde la vuelta número 29 hasta la vuelta número 61 vamos a hacer un punto en cada punto de los 13 que tenemos. Tenemos 13 puntos, hacemos una cadena, hacemos los 13, al final de la vuelta hacemos una cadena, giramos el tejido y volvemos a hacer 13 y así. Todo el rato vamos haciendo lo mismo, hasta la vuelta número 61. En la vuelta número 62 empezamos, saltamos el primer punto, este de aquí lo saltamos, vamos al siguiente y ahí vamos haciendo 10 puntos bajos, uno en cada punto. Ahí tengo el primero, 2, 3. Después de los 10 puntos bajos, el siguiente punto lo saltamos y nos vamos al último. Y al final de esta vuelta tendremos 11 puntos bajos. Ahora giramos, no hace falta que levantemos una cadena porque el primer punto lo vamos a saltar y nos vamos al siguiente. Vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. Cuando tenemos 8 puntos bajos, el siguiente punto lo saltamos y en el último punto hacemos un punto bajo.
giramos de nuevo el tejido. En la vuelta número 63 terminamos con 9 puntos, ahora en la 64 vamos a saltar el primer punto. Recordar que no hay que levantar una cadena, no hace falta, porque como saltamos el primer punto no hace falta cadena. Vamos al siguiente y vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 6 puntos bajos saltamos el siguiente punto y en el último hacemos un punto bajo. Vamos a hacerlo bien apretado, que me quedó muy sueltito. Ahí. Giramos el tejido y terminamos esta vuelta número 64 con 7 puntos. Ahora en la vuelta número 65 saltamos el primer punto. En el siguiente hacemos un punto bajo, en el siguiente otro punto bajo, son 2, y en el siguiente otro punto bajo, son 3. 3 puntos bajos es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a levantar 20 cadenas, 2, 3, 4, 5. Levantamos 20 cadenas, que ahora ya vamos a hacer la cola, y vamos a empezar haciendo 2 aumentos. Aquí en la primera cadena hacemos un aumento, ahí. En la siguiente cadena hacemos otro aumento y a continuación hacemos un punto bajo en la siguiente cadena. Esto lo vamos a repetir 3 veces más. Entonces en la siguiente cadena hacemos un aumento, en la siguiente cadena volvemos a hacer un aumento y en la siguiente un punto bajo. Ya tenemos 2 repeticiones, nos quedarían otras 2. En la siguiente cadena hacemos un aumento, en la siguiente de nuevo un aumento y en la siguiente un punto bajo. Y ya tenemos 3 repeticiones. Vamos a por la última. Hacemos en la siguiente cadena un aumento, en la siguiente otro aumento y en la siguiente un punto bajo. Ahí tenemos las 4 repeticiones. Así queda el rabito doblado. Y ahora vamos haciendo puntos bajos en cada una de las cadenas que faltan, hasta llegar al final, donde hemos sacado las cadenas. Ahí vamos haciendo puntos bajos por todas las cadenas que faltan, un punto en cada cadena, hasta aquí, hasta el final. Cuando llegamos aquí al final, en el mismo punto donde habíamos hecho 1, 2 y 3, y ahí era el tercer punto, y levantamos las cadenas, a ver si me explico bien. Veníamos por aquí, habíamos hecho un punto, 2 puntos y 3 puntos. Pues en este mismo, donde tenemos levantado las cadenas, ahí vamos a hacer de nuevo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer en el siguiente un punto bajo. El siguiente punto lo vamos a saltar y en el último hacemos un punto bajo. Y así estaría ya el rabito del mono hecho. Ahora vamos a hacerle las patas en cada uno de los laterales, así, en la esquina donde empiezan las disminuciones haremos las patas traseras, aquí en este lado y en este otro, y aquí donde terminan los aumentos haremos la pata delantera y la otra pata delantera. Entonces ahora vamos a ir haciendo punto bajo por toda la orilla, así nos metemos así en cualquier punto donde veamos que podamos, vamos haciendo punto bajo por toda la orilla para que quede un borde mucho más bonito, hasta que lleguemos a la zona donde queremos hacer la pata. Vamos haciendo punto bajo y yo aquí le voy a hacer la primera pata trasera. He venido haciendo todo esto punto bajo y vamos a hacer esa primera pata. Entonces, para la pata llegamos aquí y levantamos 15 cadenas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora vamos a hacer 4 puntos deslizados, uno en cada cadena. En la primera cadena que podemos tejer, ahí, hacemos un punto deslizado, vamos a la siguiente, otro, son 2, en la siguiente otro, van 3, y en la siguiente otro, van 4. 4 puntos deslizados. Ahora volvemos a levantar 4 cadenas. Desde aquí, que hemos hecho los 4 puntos deslizados, vamos a hacer 4 cadenas más. 1, 2, 3 y 4. Después de las 4 cadenas, vamos a ir haciendo un punto deslizado en cada cadena, que son 3, porque como hemos levantado 4, una siempre es de separación. Entonces vamos a hacer 3 puntos deslizados y aquí, donde está el cuarto punto deslizado de este dedito, ahí nos metemos y hacemos nosotros un cuarto punto deslizado, siempre en el mismo agujerito, ahí. Ahora vamos a levantar de nuevo 4 cadenas y vamos a volver a hacer lo mismo, 3 puntos deslizados, uno en cada cadena, uno, en la siguiente otro, van 2, y en la última otro, van 3. Y aquí, en el huequito, hacemos el cuarto. Ahí nos metemos y 4 puntos deslizados. Y de nuevo vamos a volver a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Regresamos por las cadenas haciendo 3 puntos deslizados, 1, 2 y 3, y aquí en el huequito hacemos el cuarto punto deslizado, 4. Ya tenemos los deditos hechos. Ahora vamos a regresar por las cadenas de la pata, por las que restan, haciendo punto deslizado hasta llegar al final. Aquí en esta cadena 1, en la siguiente otro, en la siguiente otro, y así seguimos haciendo punto deslizado por todas las cadenas hasta aquí, hasta el final. Cuando llegamos aquí al final, haciendo todos los puntos deslizados por las cadenas que nos restan, en el mismo punto donde habíamos hecho el último punto bajo para levantar cadenas, ahí en ese mismo punto nos unimos con un punto bajo. Y ahora seguimos tejiendo por toda la orilla, así, un punto bajo, en donde podáis, os vais metiendo así en cualquier puntito, por ejemplo aquí, aquí, vais metiéndose así en los puntitos y haciendo punto bajo por toda la orilla hasta que lleguéis a la otra esquina donde vayáis a hacer la pata delantera. Aquí he llegado a la esquinita donde voy a hacer la otra pata delantera y vamos a volver a hacer lo mismo. Lo repito por si acaso no ha quedado bien explicado. Vamos a levantar 15 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Después de las 15 cadenas vamos a hacer 4 puntos deslizados, uno en cada cadena. Entonces, en la primera cadena donde se puede tejer, ahí hacemos el primer punto deslizado, en la siguiente hacemos otro, van 2, en la siguiente hacemos otro, van 3, y en la siguiente hacemos otro y son 4 puntos deslizados. Ya tenemos ahí el primer dedo. Ahora vamos a levantar 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, y vamos a regresar por esas 4 cadenas haciendo un punto deslizado en cada una, que serían 3 puntos deslizados. 1, a ver que lo hago bien, ahí es 1, en la siguiente es otro, van 2, y en la siguiente es otro, van 3. Y ahora vamos a hacer un cuarto punto deslizado
aquí, en la misma cadena donde hemos hecho antes, en este dedito, el cuarto punto deslizado. Ahí nos metemos y volvemos a hacer el cuarto. Ahí está, 4 puntos deslizados. Volvemos a levantar 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, y hacemos de nuevo 3 puntos deslizados, uno en cada cadena, 1, 2, 3, y aquí en el huequito donde habíamos hecho los 4 puntos deslizados, el cuarto punto deslizado, ahí nos metemos y hacemos otra vez 4 puntos deslizados, el cuarto. Vamos a levantar 4 cadenas, regresamos por esas 4 cadenas haciendo un punto deslizado en cada una, que son 3, 1, 2 y 3. Y aquí en el huequito, donde nos estamos uniendo todas las patas, todos los dedos, ahí nos metemos y hacemos un cuarto punto deslizado. Ya tenemos todos los dedos de la pata hechos y ahora vamos a regresar por el resto de las cadenas de la pata, ahí, por el resto de las cadenas de la pata, haciendo un punto deslizado en cada una de las cadenas que restan. Aquí hago uno, que sería la primera, aquí otro, y ahí vamos haciendo punto deslizado por toda la pata hasta llegar al final. Ahí. Una vez que hemos hecho toda la pata, que ya tenemos todos los puntos deslizados, uno en cada cadena de los que restaban, llegamos al final y volvemos a hacer un punto bajo ahí en ese mismo punto donde habíamos levantado las cadenas. Ahí en ese mismo hacemos punto bajo para unir la patita al cuerpo y que no quede una separación muy grande. Ahí estaría la patita unida y seguimos haciendo punto bajo por toda la orilla, así, hasta que lleguemos aquí, a esta esquina de aquí del cuello, que os voy a enseñar a pasar al otro lado sin cortar la hebra. Vamos ahí haciendo punto bajo, y aquí en la esquinita punto bajo. A ver, una vez que hemos llegado aquí a la esquina donde vamos a pasar hacia el otro lado, nosotros estamos aquí y vamos a pasarnos por esta hilera de aquí de puntos, por aquí nos vamos a pasar sin cortar la hebra. Entonces, vamos al primer punto, buscamos ahí el huequito del primer punto, que sería este de aquí, ¿vale? Ahí nos metemos, cogemos la hebra que está del otro lado, ahí agarramos la hebra que está del otro lado y la traemos aquí, hacia este lado. Y hacemos un punto deslizado en el punto que ya teníamos. Ahora vamos al siguiente punto, nos metemos en el siguiente punto, pasamos hacia el otro lado, volvemos a traer la hebra que está atrás, la traemos hacia nosotros, ahí, y volvemos a pasarla por dentro de la hebra que teníamos. Hacemos lo mismo, vamos al siguiente punto, traemos la hebra de detrás hacia adelante y la pasamos por dentro de la hebra que teníamos. Y así esto es lo que vamos haciendo todo el rato. Vamos al siguiente punto, traemos la hebra y la pasamos por dentro. Al siguiente punto, traemos la hebra y la pasamos por dentro. Al siguiente, traemos la hebra y la pasamos por dentro. Y ahí vamos haciendo todo el rato hasta que lleguemos al final. Una vez que llegamos aquí al final, que ya no hay más puntos donde meternos, cogemos la hebra, hacemos lo mismo, pero por aquí por afuera. Cogemos la hebra, la pasamos por dentro y ahora vamos a hacer una cadena y en el siguiente punto que esté libre, aquí, ahí ya vamos a empezar a hacer punto bajo. Ahí, en el siguiente hacemos otro y así ya seguimos haciendo puntos bajos por toda la orilla, igual que veníamos haciendo en el otro lado, hasta que lleguemos a donde vamos a levantar el siguiente bracito
del mono. Ahí vamos haciendo punto bajo. Ahí vamos haciendo punto bajo. Vamos mirando dónde tenemos que levantar el brazo. Y yo creo que por ahí levantaría yo el siguiente brazo, porque me queda así recto con el otro. Entonces de nuevo voy a hacer 15 cadenas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Después de hacer las 15 cadenas, vamos a regresarnos haciendo 4 puntos deslizados en las primeras cadenas. Ahí tengo 1, 2, 3 y 4. Ya tengo el primer dedo. Vamos a levantar 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Nos regresamos haciendo punto deslizado, que son 3, 2 y 3. Y aquí en este último, como veníamos haciendo las otras patas, en ese último hacemos otro punto deslizado, que son 4. De nuevo levantamos 4 cadenas. Nos regresamos por cada cadena haciendo un punto deslizado. 1, 2 y 3. Y aquí en este huequito hacemos el cuarto, 4. Levantamos otras 4 cadenas y volvemos a hacer lo mismo. Nos regresamos con punto deslizado en cada cadena, 3 puntos deslizados, y en el huequito hacemos el cuarto punto deslizado. Ahí tenemos ya los 4 dedos. Ahora vamos a regresar por las cadenas de la pata haciendo un punto deslizado en cada una de ellas. Ahí tengo uno, otro, otro, y así vamos haciendo hasta el final, hasta que lleguemos aquí abajo. Una vez que llegamos al final de las cadenas, unimos en el mismo sitio donde habíamos levantado las cadenas, donde habíamos tejido ese punto bajo para levantar cadenas, ahí en ese mismo sitio otro punto bajo, para que no quede mucho hueco cuando unamos el brazo, que no quede mucho hueco ahí. Y ahora vamos haciendo un punto bajo donde podamos, así alrededor de la orilla, todo el rato por este lateral vamos haciendo punto bajo hasta que lleguemos al otro extremo donde vayamos a hacer la cuarta patita, la última. Cuando llegamos a donde queremos hacer la cuarta pata, volvemos a hacer lo mismo. Levantamos 15 cadenas y después de las 15 cadenas nos regresamos en las primeras haciendo 4 puntos deslizados, uno en cada cadena. Ahí tenemos uno. En la siguiente hacemos otro, van 2, en la siguiente otro, van 3 y en la siguiente otro van 4 puntos deslizados. Ahora levantamos 4 cadenas. Esto es lo mismo que las otras patas. Hacemos 3 puntos deslizados, uno en cada cadena, 2 y 3. Y en el último punto, donde tenemos el cuarto punto deslizado de este dedo, en el último punto hacemos de nuevo un punto deslizado, van 4. Levantamos otra vez 4 cadenas, hacemos 3 puntos deslizados, uno en cada cadena, y en el último punto, donde estamos uniendo todos los dedos, otro punto deslizado, son 4. Levantamos de nuevo 4 cadenas, hacemos 3 puntos deslizados, uno en cada una de las cadenas, que son 3, y en el último punto, donde estamos uniendo todo, ahí hacemos un cuarto punto deslizado. Y ahora regresamos por la patita haciendo un punto deslizado en cada una de las cadenas que quedan. Ahí tengo uno, ahí tengo otro, ahí otro, y ahí vamos haciendo punto deslizado hasta el final de la pata.
así, hasta ahí. Ahora vamos a unir con un punto bajo en el mismo sitio donde habíamos levantado y vamos a seguir haciendo punto bajo hasta el inicio de la cola. Ahí vamos a hacer punto bajo y punto bajo aquí hasta donde habíamos empezado con la colita. Ahí voy a hacer un punto deslizado, una cadena y ya podemos cortar y esconder la hebra. Pues así estaría terminado entonces el cuerpo del mono, ahí completo, y vamos ahora con los ojos. Con el color blanco vamos a hacer un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto de los que tenemos. En total serían 6 aumentos. Ahí tengo el primero. Ahí. Dos. 3, 4, 5 y 6. Y terminamos la vuelta número 2 con 12 puntos. Ahora en la vuelta 3 y en la vuelta 4 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Después de la vuelta número 4, en el siguiente punto hacemos un deslizado, una cadena, ahí ya podéis cortar la hebra y hacemos 2 piezas iguales. Ahora continuamos haciendo las orejas. Entonces con el hilo de color marrón, con el marrón más oscuro, vamos a hacer un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento en cada punto de los que tenemos. Terminamos la vuelta número 2 con 12 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer 12 aumentos. Un aumento en cada punto de los que tenemos. Y terminamos la vuelta número 3 con 24 puntos. Después de los 12 aumentos, en el siguiente punto vamos a hacer un deslizado, una cadena y ahí podemos cortar la hebra y hacemos 2 piezas iguales. Ahora con el color beige clarito, este que tenemos, vamos a hacer un anillo mágico. Dentro del anillo mágico hacemos 6 puntos bajos. Después de los 6 puntos bajos cerramos el anillo y vamos a hacer en la siguiente vuelta 6 aumentos. Un aumento en cada punto de los que tenemos. Después de los 6 aumentos, en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y ya podemos cortar. Tenemos que hacer 2 piezas iguales y ahora vamos a unir ya los ojitos y las orejas. Primero vamos a colocar los ojitos y acordaros que tenéis aquí un cambio de color, ¿vale? Este cambio de color es el que va a quedar hacia abajo. Colocáis así arriba la parte bonita, la lengua planita, ahí. Y los ojos van a ir colocados una fila por debajo de donde cambia el color este de aquí. Entonces, no los vamos a poner ahí, los vamos a poner una fila ahí, entre este color y el otro color. Los podéis coser o pegar, como ya más os guste,
y lo vamos a hacer con una separación de 2 o de 3 puntitos, más o menos, 1, 2 y 3, más o menos. Ahí es como vamos a colocar los ojos. Así quedarían los ojos después de pegarlos o de coserlos, como queráis. Y ahora vamos a colocar las orejas. Entonces, como tenemos así estas partes, vamos a unir esas partes así. Colocamos la oreja marrón con estos piquitos hacia abajo, porque si lo vais a coser con el hilo hacia abajo, donde termina aquí, hacia abajo. Si lo vais a coser ya utilizáis este hilo, y si lo vais a pegar es más fácil de esconder ese hilo si lo ponéis hacia abajo. Colocamos esta otra parte aquí dentro, ¿vale? Pero no en el medio y medio, sino que coincida las partes de abajo. Esta, la de abajo, es la que tiene que coincidir. Y ahí lo pegamos o lo cosemos como más nos guste. Una vez que tenemos estas dos partes unidas, vamos a colocar las orejas así a cada lateral de la cara, ¿vale? Fuera del ojo. Una vez que termina el ojo, ahí colocamos la oreja, que quede así, más o menos. Y sería 2 filas más atrás de donde termina el ojo. Entonces, desde aquí que termina el ojo, vamos a hacer 1 y 2 filas más atrás y así en línea recta desde donde la esquina del ojo, para que quede la orejita así, por ahí. Ahí la pegáis o la coséis y del otro lado igual. De referencia tomamos esta esquina del ojo, ahí ponemos la oreja que no sobresalga hacia donde está el ojo y ponemos 2 filas más atrás de este trozo. Entonces 1 y 2, ahí, y ahí iría la otra oreja, una y la otra. Ahí estarían entonces colocadas las orejas. Y ahora con la pintura de color negro o con un marcador negro o con hilo negro, si se lo queréis bordar, vamos a hacer en el centro del anillo mágico, tanto de un ojo como de otro, le vamos a hacer un toquecito así de pintura. Con un palillo o con una aguja que no uséis, con lo que queráis. Ahí ponemos un poquito de pintura en un lado y en otro. Ahí. Y ahora vamos a hacerle la nariz y las cejas. Con el hilo de color negro de bordar nos vamos a meter así por la boca, que así no se ve, y vamos a salir 3 filas por detrás, desde el color clarito, 1, 2 y 3, vamos a salir ahí 3 filas, más o menos en la esquinita de este ojo. Ahí salimos 3 filas, dejamos así la hebra, que luego la cortamos, y vamos a hacer en diagonal 1 y 2, 2 filas hacia arriba en diagonal, y nos pasamos aquí abajo otra vez. Ahí tenemos ya un trocito de nariz y ahora vamos a hacer lo mismo hacia este otro lado, en la misma fila aquí y en diagonal, y salimos por la boca porque ahí no se nota. Y ahí tendríamos ya hecha la nariz del mono. Ahora vamos a hacerle sus cejas. Las cejas las vamos a hacer una fila por encima del ojo, ¿vale? Y que ocupe solamente 3 puntitos. 1, 2 y 3. Vamos hacia atrás. Por ahí salimos, donde más os guste, más o menos. Es para hacer un detalle, de que tenga algo de expresión. Ahí. Y hacemos 1, 2 y 3 puntos y vamos hacia el otro lado. Ahí está una ceja y del otro lado igual. 1, 2 y 3 puntos y ahí salgo por la boca.
Ahí está. Podemos cortar estos hilos de aquí. Y ahí estaría finalizado el marcapáginas con forma de mono. Ahora, si queréis, podéis pasarle un poquito la plancha. Yo aquí en este se la pasé al cuerpo, las patas y la colita para que quede así bien aplastadito y no quede así tan rollito. ¿Vale? Le podéis pasar un poquito la plancha y así es como queda el mono. Así que bueno, pues espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejarme un like y poder suscribiros, que voy a seguir subiendo marcapáginas estos días con otras formas. Y si queréis, podéis seguirme también en Instagram, que es allí donde os comento por antelación todo lo que vamos a ir haciendo en el canal. Así que las personas que me seguían en Instagram ya sabían que íbamos a hacer este proyecto y también saben algunos de los que vamos a ir haciendo estos próximos días. Así que bueno, os dejaré en la descripción del vídeo un enlace de Beacons Page, ¿vale? Ahí entráis en la descripción del vídeo y veis ese enlace, ahí clicáis y tenéis ahí todas mis redes sociales. Entonces ahí es muy fácil que me sigáis pues en Instagram, en Facebook, donde queráis. Pero bueno, que es en Instagram donde cuelgo con antelación todo lo que vamos a ir haciendo en el canal. Así que bueno, pues espero que os haya gustado y nada, chao, chao.